Vamos a leer Efesios 6:17. Dice así: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación. En la batalla cuerpo a cuerpo, pues el ataque se dirigía siempre a un lugar seguro para matar al enemigo, que era la cabeza. Por eso el yelmo era el casco que cubría al soldado por delante y por detrás, su rostro y su nuca. Los romanos tenían que acostumbrarse a ponérselo siempre. No importaba si hacía calor o si era incómodo, él debía portarlo en todo momento. Además, tenía que estar bien amarrado para no perderlo, porque quien lo perdía prácticamente estaba condenado a morir. Cuando tú recibiste a Cristo, tú fuiste cubierto con la salvación en forma completa y definitiva. Porque cuando tú aceptas la salvación de Cristo, en ese momento se desata el poder de Dios sobre ti. En un instante, tú cambias radicalmente tu posición delante de Dios. Dejas de ser un hombre injusto, dejas de ser un hombre condenado. Dios te aparta para Él, eres hecho una nueva criatura, sales de las tinieblas, te conviertes en un hijo de Dios, se deposita en ti la naturaleza de Dios y su espíritu, naces de nuevo, etc. Hay algunos teólogos que apuntan que al convertirte suceden más de 35 cosas. Y todas ellas suceden en el momento en el que tú le dices sí a Dios. En ese momento comienza una relación que va a ser para siempre. Por ningún momento esta se podrá deshacer. Aunque te arrepintieras de haberlo hecho, si en verdad se hizo, jamás podrá ser deshecha. Nadie podría. Ni tus pecados, ni tu falta de fe, ni tu inconstancia, ni tu desobediencia, ni el mismo Satanás. Porque creer en Dios es una decisión sellada por Dios. Cuando este lazo entre tú y Dios se lleva a cabo en forma real y verdadera, nunca se podrá destruir. Fíjate cómo lo dice Pablo en Romanos 8, del 35 al 39. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias a Dios que esto es así, que no depende de nosotros, sino que es algo que Dios resguarda, que Dios protege. ¿Tú te puedes apartar de Dios? Sí, pero Él nunca se apartará de ti. Ni siquiera la muerte, según lo que acabamos de leer, te podrá separar de Él. Jesús mismo venció a la muerte cuando resucitó. Y como Él resucitó,
nosotros también lo haremos. Entonces, ni siquiera la muerte puede romper o partir este compromiso, esta unión que nosotros hemos hecho con Dios. En una ocasión, Jesús le dijo a sus discípulos: porque yo vivo, ustedes también vivirán. Entonces, esto quiere decir que después de que nosotros muramos, nosotros no vamos a permanecer en la tumba para siempre. Y aunque nuestro cuerpo se deshaga, dice la Biblia que nosotros tenemos otro cuerpo, un cuerpo que nos será dado después de que este que tenemos se termine. Fíjate cómo dice en la Nueva Traducción Viviente, 2 Corintios 5, del 1 al 4. Es precioso este pasaje. Dice: pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva, pues nos vestiremos con un cuerpo celestial, no seremos espíritus sin cuerpo. Mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos, pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste. Más bien queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo, para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Qué padre, ¿no? Finalmente, la resurrección de Cristo abrió la resurrección para nosotros. Explica Pablo en 1 Corintios perdón, que él, Jesús, fue el primer fruto y nosotros seremos el siguiente fruto, es decir, el primer fruto de una resurrección y nosotros los siguientes. Dice en 1 Corintios 15:20: lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Entonces, como dijo Jesús, ¿verdad? Como Él vive, nosotros también viviremos. Este casco, este yelmo de la salvación, es el que te protege de cualquier cosa. Cualquiera de las que hemos mencionado. Porque precisamente así es la salvación. Tú puedes perder tu familia, puedes perder tu dinero, tu casa, tu salud, incluso la vida, pero nunca perderás tu salvación. La protección de este yelmo, por lo tanto, te debe dar la confianza para defender con denuedo tu fe, para enfrentarte con cualquier enemigo, para ser valiente y vivir tranquilo y en paz. Tienes un futuro seguro, seguro no porque tú lo hayas construido, sino porque Dios te lo ha dado. Ahora, de ti depende usar este yelmo o no. De ti depende creer y tomar el tiempo necesario para entender todo lo que Cristo te dio por haber estado en esa cruz, ¿sí? Esa cruz que ciertamente era un símbolo de maldición, pero que se convirtió en un símbolo de salvación por el hecho de que en ella estuvo el Salvador. Gracias a este yelmo,
Tu cabeza está protegida contra cualquier yugo que el hombre te pueda poner. Ahora, lo importante es que siendo un hombre libre y protegido por Dios, protegido por su salvación, no vuelvas, no regreses al estado de esclavitud del que fuiste librado, como nos aconseja Pablo en Gálatas 5:1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es decir, nosotros estamos firmes en la libertad con que Cristo nos dio, como para regresar a ponernos el yugo de la esclavitud del pecado en nuestras vidas. Esta libertad y esta protección te debe servir para buscar a Dios con el rostro en alto, sabiendo precisamente que su salvación te protege desde ahora y para toda la eternidad. Mira, como dice este versículo clásico de Juan 5:24, que dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y si tú lees con cuidado este verso, te podrás dar cuenta de que dice el que cree, ¿no? Porque es la única condición que Dios pide. El que cree ya tiene la vida eterna, es decir, ya le pertenece. Su estado ante Dios ha cambiado radicalmente, ha pasado de muerte a vida. Es decir, esta salvación, en el momento en que tú creíste, ya es tuya. Claro, aún no te ha sido entregada. Esta la recibirás y se hará efectiva el día que entres a la eternidad con Dios. Y en lugar de enfrentar el pago por tus pecados, recibirás la salvación que escogiste y que se te dio cuando creíste en el Salvador. De tal forma que nosotros debemos entender que esto ha sido un regalo de parte de Dios. Y como explica Lucas, la gracia del Señor Jesucristo, por la gracia del Señor Jesucristo, seremos salvados, al igual que cualquier hombre, absolutamente cualquiera que crea en Él. Así lo dice en Hechos 15:11. Dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Es decir, aquí el punto preponderante, la esencia de que nosotros seamos salvados, no es por tus logros, no es por tus méritos, no es por tus obras, es por la gracia del Señor Jesús, por la cual nosotros seremos salvos. Es decir, porque a Dios le complació regalarnos esta salvación y hacerla posible a través de su Hijo Jesús. Claro, nosotros como humanos que somos, no sé si tú te has hecho esta pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto nos falta para ir al encuentro de nuestro Dios? ¿Cómo cuánto tiempo nos faltará para esto? Bueno, esto es algo que nadie sabe, ¿verdad? Y además, ¿para qué saberlo? El desconocimiento del día de nuestra partida nos debe llevar a estar trabajando siempre y dejar que aquel día nos sorprenda, ¿verdad? Y enfrentarlo no con temor, no con incertidumbre, sino seguros, listos para dar ese siguiente paso, con la confianza plena de que en el momento en que volvamos a abrir nuestros ojos, será para ver el rostro
de nuestro Señor. Amén. Muy bien. El siguiente accesorio, ¿verdad?, del que nos habla este versículo 17 del capítulo 6 de Efesios, es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Otro elemento de esta armadura es la espada de Dios. La espada que se nombra aquí es la machaira. Esta es la palabra que escoge Pablo para hablar de la espada de la palabra. Esta espada era un avance tecnológico de la época, era como la AK-47 de su tiempo, ¿verdad? Esta era una espada mediana, podía ser de tamaño variable, pero era ligera, era muy manejable, tenía 2 filos y tenía una punta aguda. Estas características le permitían al soldado usarla fácilmente sin quedar nunca fuera de balance, presentando siempre una buena postura de combate. A diferencia de otras espadas pesadas o de una sola punta u ornamentales, la machaira era la mejor espada que se podía usar en el combate cuerpo a cuerpo. Esta espada es comparada por Pablo por su eficacia con la palabra de Dios, de la cual te mencionaré 10 características que nos da la Biblia acerca de esta espada. La primera está en Jeremías 23, 29. Y dice que la palabra de Dios es como fuego y como martillo. Dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Esta es una forma simbólica de hablar acerca del poder de la palabra de Dios. Y en Filipenses 2:16 se nos dice que la palabra de Dios es vida. Dice, asidos de la palabra de vida. O sea, tenemos que agarrarnos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Otra forma de describir la palabra de Dios la usa Pablo también al dirigirse a su amado discípulo Timoteo. En 2 de Timoteo 3:16, donde precisamente dice que la palabra de Dios es útil e infalible. Dice así, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios también está descrita como una palabra verdadera. Dice el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Otra característica de la palabra de Dios es que la palabra de Dios está descrita como eterna, es decir, es una palabra que siempre permanecerá y trascenderá el tiempo. Dice en 1 Pedro 2:25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido dada. Es decir, la palabra del Evangelio es una palabra que permanecerá por siempre, por toda la eternidad. También nos dice Pedro que la palabra de Dios es profética. Dice en 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro,
hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Además, la palabra de Dios no podría ser de otra forma, y el salmista la describe también en el Salmo 19:7 como una palabra perfecta. Dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Otra de las características de la palabra es su acción limpiadora y purificadora de nuestras vidas. Muchas veces les he hablado acerca de la importancia de leer la palabra para purificar nuestros pensamientos, ¿verdad? Y la Biblia, precisamente en Efesios 5:26, la describe así. Dice, para santificarla, hablando de la iglesia, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, la palabra de Dios tiene un efecto de limpieza en la vida del creyente. Además, pues la palabra de Dios no podría ser de otra forma, y Pedro la describe como la palabra divina, ¿no? Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, la palabra de Dios que ciertamente fue presentada ante los hombres a través de instrumentos humanos, que son los hombres, ¿no? Fue inspirada por Dios. Así que su origen es un origen divino. Finalmente, la palabra de Dios se describe en este poderoso versículo como el bisturí de Dios. Y dice así en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, más cortante que la mejor machaira, ¿verdad? Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, así de grande es la palabra en la que has creído y en la que has depositado tu fe. No podría ser de otra forma, ¿verdad? Si proviene de Dios, es perfecta, es poderosa, es completa, firme, inalterable y además es eficaz, ¿verdad? Nos desnuda el alma la palabra de Dios. Claro, a veces hay cosas difíciles de entender. Hay cosas que no entendemos o las interpretamos mal. Y cuando esto sucede, pues el problema obviamente no es de la palabra, ¿verdad? Sino es de nosotros mismos. En ese caso, no te preocupes si no la entiendes toda. Nadie la entiende en su totalidad. Sin embargo, pues su estudio cuidadoso, ¿verdad?, te llevará a encontrar muchas respuestas que quizás estabas buscando y que francamente no vas a encontrar en ninguna parte. En mi caso ha sido así. Y aunque ignoro muchísimas cosas, me he dado cuenta de que no hay nada más satisfactorio que encontrar en la Biblia una respuesta que quizás andaba yo buscando por años. Entonces, las enseñanzas de Dios son perfectas y convierten el alma. Hay que escudriñarla y estudiarla todos los días para no tergiversar su significado y para no dar un mensaje equivocado, como lo recomienda Pedro. Y fíjense que cuando Pedro escribió esta segunda carta, se refiere especialmente a los escritos de Pablo, que a veces son complicados. Y dice así, hablando de nuestro hermano Pablo, dice, casi en todas sus epístolas
hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, hay que tener cuidado en el estudio y en la enseñanza de la palabra. La palabra de Dios, bien, es una espada para combatir. Es penetrante y eficaz, como hemos leído. No es para un uso ornamental, ni mucho menos para esconderla ni guardarla. Por lo tanto, tú debes aprender a confiar en ella y aprender a usarla eficazmente. Lo único que necesitas, pues, es capacitarte en su uso para convertirte en un buen soldado de Jesucristo. Memoriza la palabra, léela todos los días, estudia, y de esta forma aprenderás a usarla eficazmente y con poder. La gente que te escuche, pues, te lo agradecerá. Ahora, un consejo de mi parte es que desconfíes de aquellos que traten de enseñarte algo de una Biblia impecable. Una Biblia que no tiene raspones, que no está subrayada, que no está anotada, que no tiene huellas de la batalla, pues es una espada que no se usa. Su dueño no se defiende con ella de los ataques del maligno y no la usa tampoco para ahuyentar al enemigo. Mucho menos la usará para conquistar los corazones de aquellos que aún no conocen al Señor. Entonces, de todo lo que podemos ver y aprender en este mundo condenado a morir, solo la palabra de Dios, recuerda, sobrepasará el tiempo que nos queda por vivir y hasta la eternidad, porque su vigencia es para siempre, como dice Lucas 16:17. Dice así: es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan a que el más pequeño punto de la ley de Dios sea anulado. Ok, regresemos a nuestro pasaje central en Efesios 6 y leamos los últimos versículos de esta enseñanza. Voy a leer del versículo 18 al 20. Y dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Es decir, después de habernos presentado una por una las partes de la armadura de Dios, Pablo nos hace una recomendación final y es la de orar siempre y suplicar. Porque prácticamente será imposible mantener una vida correcta y un corazón manejado por Dios si no tenemos una vida de oración por nuestros hermanos y por todos aquellos que necesitan conocer el Evangelio. Claro, aquí Pablo también incluye que por favor oren por él. Por esta razón, Pablo nos llama a perseverar en estas cosas, ¿verdad? En la oración y en la súplica. La palabra clave para toda la vida cristiana en general es la perseverancia. Si tú eres muy talentoso, pero careces de perseverancia, de nada te servirá tu talento. Es más,
si en esta batalla llegaras a ser herido, siendo perseverante, buscarás inmediatamente tu restauración para no permitir que esto afecte tu relación con Dios. Es decir, la perseverancia la podemos incluir en cualquier actividad del ser humano y en este caso estamos incluido en la actividad de los creyentes. Cualquiera de nosotros, ¿verdad? Podemos ser frenados y desviados de este camino estrecho por el que andamos. Para evitarlo, necesitas crecer en un amor profundo hacia Dios. Pero crecer en una forma constante, ¿verdad? Y en una forma profunda. A veces es muy fácil ser motivado por un entusiasmo fugaz, ¿verdad? Y el problema es que no se puede vivir basándonos en arranques emocionales porque pues estos son pasajeros. Lo que te llevará al triunfo es la constancia, es la perseverancia. Ella es la única que te puede hacer un gigante en la fe y hacer de algo que no fue nada, algo útil en las manos de Dios. La perseverancia es la demostración del carácter en su nivel más alto. Esta te puede sacar adelante y te permitirá y le permitirá a Dios sacar fruto de donde nunca lo hubo. La mayoría de los hombres de Dios pues no fueron muy talentosos, pero fueron perseverantes. Ellos no sobresalieron por sus virtudes, sino por su voluntad férrea para alcanzar la meta. Entonces, quien quiera ganar esta batalla debe pagar el precio y debe de estar motivado no por un entusiasmo fugaz, sino por saber que está luchando nada más y nada menos para el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuál sería nuestra conclusión? Mira, recuerda que cada área de nuestra vida es como una colina. Y en el campo de batalla las colinas son estratégicas. Cuídate de no perder tus áreas conquistadas. Quizás tú ya conquistaste el área de la lectura, ya eres constante en ella, ya eres perseverante, lo haces diario, pero quizás no has conquistado la colina de la oración o la colina de hablar de tu fe. Si ya tienes áreas conquistadas, no las pierdas. Cuídalas y no las descuides. Y las otras, procura conquistarlas. El lema de los soldados romanos era ir hacia adelante. ¿Por qué? Porque ellos sabían que si daban un paso hacia atrás, ellos morirían. Dios quiere que aún en los días malos, pues nosotros tengamos victoria, que acabemos todo y que permanezcamos firmes, porque tenemos que avanzar en cada momento y en cada día de nuestras vidas. Recuerda que la mariposa nunca regresa a jugar con el capullo en el que vivió mientras era un gusano. Si lo haces, no podrás vivir el verdadero cristianismo. Serás una mala falsificación o una caricatura de ti mismo. Alguien perfectamente mimetizado con el mundo. Hoy, como nunca, ¿verdad? Los embates del enemigo están dirigidos al corazón y a la cabeza del creyente. Y cualquier descuido que tengas te puede sacar de la batalla. De hecho, cada soldado cuando sale del cuartel, inmediatamente por el hecho de haber salido del cuartel, se convierte
en un blanco de ataque. Entonces, recuerda que vivimos en un mundo de maldad, en un mundo al que debemos enfrentar protegidos, ¿verdad? Como lo vimos, protegidos con la verdad, con la justicia, con la fe y con la salvación. Y de esta forma, proclamar el Evangelio y la palabra de Dios en todo momento. Cada día, Pablo nos lo acaba de decir, ponte tu armadura completa antes de salir del cuartel. Finalmente, Pablo nos resume en Romanos 13:14 toda esta enseñanza y nos dice claramente que nosotros, nuestra armadura, la que nos protege de todo, es Cristo. Fíjate cómo lo dice en Romanos 13:14. Dice, sino vestíos del Señor Jesucristo. Él es nuestra armadura finalmente. Y nosotros tenemos que vestirnos del Señor Jesucristo. Dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestirte del Señor cada día es la clave. Esta finalmente, esta es tu armadura, ¿verdad? Esa es la que te va a proteger. Nosotros vamos a estar siempre tentados a hacer cosas que no convienen, pero finalmente tenemos un enemigo que nos va a estar invitado siempre a hacerlo. ¿Por qué? Porque al mundo no le gusta la gente que vive para Dios, ¿verdad? Para ellos es una abominación ver a alguien viviendo así. En el mundo el creyente choca porque no le pertenecemos. Fíjate cómo dice 1 Juan 2, 15 y 16. Juan nos dice, no ames al mundo, ni las cosas que estén en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Las tres cosas que aquí se mencionan, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, es exactamente lo que el mundo glorifica, exalta y persigue. Y es precisamente lo que un creyente no debe vivir. Esto finalmente nos conlleva a entender que nosotros debemos definir a quién vamos a servir. Entonces, olvídate de que vas a ser una persona aceptada y simpática para el mundo, ¿verdad? Olvídate de la gloria y del reconocimiento que te puede dar la gente. La verdadera gloria, la que realmente vale la pena, la que tiene un peso eterno y verdadero, vendrá después de la misma mano de Dios. Mientras esto sucede, pues tu compromiso es entregarte completamente a la lucha en la que estás puesto, porque eres un soldado de Cristo y te debes a tu dueño, que es Dios. Bueno, que Dios te bendiga. Maranata.